Bueno, creo que llegaron a escuchar la parte que decía que el límite en el infinito da más infinito y después en menos infinito da menos infinito. Por lo tanto, si yo llego a tener un máximo relativo, no va a ser absoluto debido a esto. Y si llego a tener un mínimo relativo, no va a ser absoluto por este límite que acabamos de calcular. Eh, Perdón, no compartí la pantalla, ¿no? Bien. A ver, chicos, ahí estoy compartiendo pantalla, no sé si es que se ve. Por favor, me confirman si es que están viendo. ¿Todavía no se ve la pantalla? Me confirman, por favor, si es que se está compartiendo la pantalla o no. Sí, profe. Sí, profe, sí se cuenta Bien. con... Bueno, sigamos y esperemos que no se corte de nuevo. Eh, Acá estuve hablando solo, aparentemente. Si es que ustedes encuentran un máximo relativo, no va a ser absoluto por el límite este que tengo acá. Y si encuentran un mínimo relativo, no puede ser absoluto porque este límite me da menos infinito. ¿Esto qué quiere decir? Que el valor que nosotros encontramos para la función en un medio, que era menos un cuarto, es mínimo relativo. Estoy de vuelta, chicos. Vamos a tratar de continuar y si se corta de nuevo ya dejamos porque no tiene sentido, está muy inestable internet. Entonces, estaba diciéndole recién, cuando me di cuenta que estaba afuera, que como no puede ser mínimo absoluto, va a ser un mínimo relativo y es que la función presenta un mínimo relativo en un medio y ese mínimo vale menos un cuarto. Lo que está faltando acá es justamente, creo que era la duda que tenían respecto a qué pasa en intervalos y me parece que se referían a intervalos cerrados. Entonces, la función era esta, si era x mayor estricto que cero y x menor o igual que cero. Dijimos que los puntos críticos eran los valores donde la derivada vale cero o donde no existe la derivada siendo continua la función.
siendo f continua, a ver si lo escribo de nuevo, siendo f continua en x0, en x sub c, perdón. Ahora, ¿qué pasa en x igual a cero? ¿Tengo alguno de esos casos? ¿X igual a cero será crítico? Y en principio no, según la definición que dimos. Pero sí lo voy a tomar, lo vamos a analizar porque hay una discontinuidad y en realidad lo vamos a analizar porque esa discontinuidad haría que el x igual a cero está actuando como un extremo de intervalo. Es decir, x igual a cero es un extremo de intervalo. Ese cambio de definición en la expresión de la función hace que nosotros consideremos a ese valor como crítico. Y no es porque la función derivada vale cero en él, o no es porque no existe siendo continua, sino porque la derivada vale cero. Perdón, porque es un extremo de intervalo. Me preguntan en el chat, a ver si es que entiendo la pregunta, si es para encontrar puntos críticos. Sí, que la derivada valga cero, que no exista, siendo continua, es para encontrar puntos críticos. ¿Dónde más voy a buscar extremos? Y en la parte en los extremos del intervalo de x. En este caso, si miramos bien acá, esta parte es lo mismo que esto, ¿no? Es como que es un extremo de intervalo y ahí lo vamos a tener que analizar también. Entonces, a ver, en otra página vamos a... ¿Cómo hacemos para saber si f en cero es un máximo relativo? ¿Cómo hacemos para saber si f0 es un mínimo relativo? A ver si es que alguien me da una idea de cómo hacer para analizar qué pasa en ese punto. Me preguntan si en este caso analizamos el extremo del intervalo porque estamos trabajando con intervalos cerrados y la respuesta es sí. La diferencia del intervalo abierto es que ahora yo voy a analizar el intervalo en los extremos. Y eso no tiene que ver con que exista la derivada, no exista, valga cero, no. Ahí tenemos que analizarlo porque es un extremo de intervalo. Imagínense que todo lo de arriba no existe, entonces tengo que analizar qué pasa en ese extremo de intervalo. Escucho ideas a ver qué es lo que podemos hacer para analizar qué es lo que pasa. Em, el límite cuando la función tiende a cero, profe, por izquierda, A ver, ¿de qué te serviría eso? para ¿Calculás con... analizar qué le pasa a la función cuando me acerco muy, muy cerca de cero, pero no tomo cero. Pero el límite vale 1, vale igual que la función.
Creo que lo que vos querés decir es qué pasa con los valores de la función a la izquierda, por ejemplo, en menos 0,05, qué sé yo. Y si bien eso te podría dar una idea, yo creo que lo que tenés que hacer es trabajar con la derivada. Entonces, vamos a ver en cero, x igual a cero, obviamente, y la derivada a la izquierda de cero es 2x menos uno, ¿no? ¿Qué signo tiene la derivada a la izquierda? Profe, la derivada no era 2. Eh, Perdón, me estoy confundiendo de expresión, sí, sí, sí. Muchas gracias. La derivada a la izquierda es 2. La que es 2x menos uno es a la derecha, ¿no? La derivada por derecha. No la derivada lateral derecha, sino la derivada en valores a la izquierda o a la derecha de cero. ¿Qué signo tiene la derivada entonces a la izquierda de cero? Y la derivada a la izquierda de cero es mayor que cero. Quiere decir que la función crece, ¿no? Si la función crece a la izquierda de cero y se acerca mucho, ¿a qué valor se acerca a la izquierda? Se va a ir acercando a uno hasta llegar a valer uno, ¿sí? Entonces, la situación que tenemos es que la función va creciendo. Acá lo voy a poner en negro para indicar que la función crece y para la función está incluido el punto, ¿no? Crece hasta llegar a valer uno. Quiere decir que si viene creciendo, crece, crece, crece hasta llegar a valer uno, ¿qué tipo de extremo si es que lo vamos a tener en uno? En f de uno, perdón, en f de cero, que vale uno. ¿Qué tipo de extremo vamos a tener? Un máximo relativo. Y ya sabemos que no puede ser absoluto, no puede ser absoluto porque el límite en infinito da infinito. Hay valores de la función que están por arriba del uno. ¿Qué va a pasar con la derivada en esta zona? Y ahí sí, la derivada en esa zona es 2x menos uno, ¿no? ¿Qué signo va a tener la derivada primera hasta un valor que habíamos determinado que era un medio? ¿Qué signo va a tener la derivada primera? A la izquierda va a tener un signo negativo y a la derecha de un medio va a tener un signo positivo. Entonces, a la izquierda la función va a decrecer, a la izquierda de un medio y a la derecha va a crecer. Ahora, a la derecha de cero, ¿qué signo tiene la derivada primera? Negativa. Es un intervalo decreciente, ¿que no, profe? Claro, va a ser decreciente. A ver, para cerrar un poquito más con crecimiento y decrecimiento. Creciente menos infinito hasta cero. Estoy hablando de x, ¿no? Y después desde un medio a infinito. Y decreciente va a ser desde cero hasta un medio cerrado.
No sé si fue muy claro todo lo que expliqué, pero lo que quiero que quede es que además de la derivada igual a cero, además de que no exista la derivada para determinar puntos críticos, ustedes tienen que analizar qué es lo que pasa en los extremos de intervalos. Me preguntan cómo hacen para saber el signo de las derivadas. Y pongamos un caso sencillo. Si yo digo que la derivada vale 2, creo que está claro que la derivada vale 2, es positivo, independientemente del valor de x. ¿Sí? El valor de x no influye en el signo de la derivada. Esa era una de las derivadas que teníamos y aprovecho para trabajar con este ejemplo concreto. La otra derivada tenía como expresión 2x-1. ¿Cómo hacen para saber el signo de la derivada? Primer parcial de análisis matemático. Lo que ustedes quieren saber es qué valor de x hace que esta derivada sea mayor que cero y qué valor de x hace que esta derivada sea menor que cero. Y lo que tengo que plantear son inecuaciones. Pero para plantear inecuaciones, primero recuerden que para la derivada valga cero, lo igual va a ser Profe, luego la conclusión de que esto es un medio. profe, ¿y se podría saber el signo también con una tablita de valores? Como cuando Sí, analizábamos. sí, podés hacerlo con inecuación o con la tablita de valores. Entonces yo pongo un medio acá y se me ocurre poner un valor de x que esté a la izquierda. Por ejemplo, un cuarto. Si yo reemplazo acá un cuarto, va a ser 2 por un cuarto menos uno, y esto me da menos un medio, ¿no? Menor que cero. Entonces acá voy a tener que la derivada en esa zona es menor que cero. ¿Y qué pasa si estoy a la derecha de un medio? Podría tomar, por ejemplo, x igual a uno. Entonces, cuando reemplace acá por uno, voy a tener 2 por uno menos uno, y el resultado, ¿cuánto es? Uno, que es positivo. ¿Sí? Esto es mayor que cero. Esto con cuidado porque ya vimos que no le puedo dar cualquier valor a x porque eso va a valer hasta cero. En este caso vale hasta cero, es decir, que el x que elijan tiene que estar a la izquierda de un medio y tiene que estar a la derecha de cero. Y en el otro no hay problema, te podrían hacer a la derecha directamente de cero. Lo que yo les decía recién es que ustedes pueden, recordando lo que hacían para resolver inecuaciones, plantear esto. Primero el caso de que sea positivo. Entonces, esto me dice que f' va a ser mayor que cero si x es mayor que un medio. Y después plantean el otro caso, 2x menos uno menor que cero. Y esto entonces, f' de x va a ser menor que cero si x es menor que un medio. Obviamente con la condición de que sea mayor que cero por el problema en el cual estamos trabajando, ¿no? Problema con el cual estamos trabajando.
No sé si está más o menos claro respecto a lo que... A ver, bien, me preguntan para el tema de la tablita, sí, tiene que trabajar haciendo la tablita con los puntos críticos donde la derivada vale cero y los puntos de discontinuidad también o los puntos de extremo de intervalo. Sí, les conviene trabajarlo así. Recuerden que en los extremos de intervalo no necesariamente la derivada va a ser cero, entonces tienen que analizarlo como si fuesen puntos críticos también. Y los puntos de discontinuidad es para no meter la pata con los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Suele pasar que después nos olvidamos de ponerlos a las discontinuidades y metemos una discontinuidad, por ejemplo, una discontinuidad de salto infinito en un extremo, perdón, en una zona de crecimiento o decrecimiento donde no está definida la función, por ejemplo. Y sí, escucho a veces que quieren hacer algún otro ejercicio, alguna duda que tengan. Derivación logarítmica, bien, veamos entonces. A ver, dentro de un ratito, a ver, podemos hacer un ejercicio que tenga lo que usted dijo de intervalos. Bueno, hagamos uno ya con intervalos, pero veamos derivación logarítmica y pasemos de nuevo al tema anterior. A ver qué otra cosa podemos poner. Raíz cuadrada de la tangente de x. Y sin meternos en el tema de en qué intervalo esta función va a ser continua para empezar a ver si es derivable. ¿Cómo haríamos para derivar esto? Sí, lo ideal sería decir, bueno, esta función es continua en tal intervalo, por lo tanto, puede existir la derivada, pero hagamos esto a ciegas sin fijarnos en la continuidad. ¿Cómo derivan esto? Y resulta que esto es la derivada de un producto. Y la derivada de un producto dice que es derivada del primer factor, por el segundo sin derivar, me refiero al segundo factor, más el primero sin derivar, más, perdón, por la derivada del segundo.
El tema acá es que yo veo no dos factores, sino que veo cuatro. Veo x, veo seno, veo e a la x y raíz cuadrada de tangente de x. Entonces, si esto lo queremos ver como dos factores, como el producto de dos factores, yo diré, bueno, lo separo de esta manera, por ejemplo. Y ahora sí tendría que aplicar la derivada del primero, ya considerando que acá hay un factor, pero la derivada del primero es la derivada de x por seno de x más x por la derivada de seno. Y es por el segundo sin derivar, más ahora el primero que sería x por seno, por la derivada del segundo, es decir, por la derivada de x por raíz de tangente de x, más e a la x sin derivar por la derivada de raíz de tangente de x. Larguísimo. Si es que quieren hacerlo así, les queda muy complicado porque tienen que ir haciendo derivadas dentro de acuerdo a cómo van eligiendo esos factores. ¿Cuál sería la solución? A ver, un segundo. ¿Cuál sería entonces la solución de esto? Y una solución sería la derivada logarítmica. En vez de hacer derivada del producto tal cual está, vamos a hacer derivación logarítmica. A ver, un segundito, ya leo el mensaje. Tiene que quedar claro que no terminé la derivada recién, ¿no? Sino que les mostré lo complicado que puede llegar a ser. Bien, aplicar propiedades de logaritmo. Entonces, a esa función yo le voy a tomar logaritmo. Entonces queda logaritmo de f y el logaritmo de todo ese producto. Inclusive a la tangente de x dentro de la raíz la escribo de esta manera. Y aplicar propiedades del logaritmo, como decían recién, significa que el logaritmo de un producto yo lo puedo escribir como logaritmo de x más el logaritmo de seno de x más el logaritmo de e a la x más el logaritmo de tangente de x elevado a la 1. Voy a aplicar un poquitito más de propiedades. Esta x puede bajar acá multiplicando y quedaría x por el logaritmo de e, es decir, directamente x. Y lo mismo para el 1/2 de la tangente tendría que hacer esto. Y ahora sí, regla de la cadena. Segundo miembro, regla de la cadena aplicada a la derivada de todo esto que está acá. Por supuesto que el logaritmo de x al derivar es 1/x, nada de regla de la cadena, directamente es eso. Y ahora sí, con logaritmo de seno empiezo con regla de la cadena. Pueden habilitar el micrófono para decirme cuál sería la derivada del logaritmo del seno de x, perdón. 1 sobre seno de x por coseno de x, por favor.
Uno sobre seno porque estás derivando el logaritmo y después coseno porque la derivada de seno es coseno, ¿no? Después, la derivada de x, a ver qué me dicen acá, la derivada de x, ¿cuánto es? Es uno, bien. Y un medio por la derivada del logaritmo de la tangente. ¿Cuál es la derivada del logaritmo de la tangente? Un medio de uno sobre tangente de x por secante cuadrado de x, profe. Perfecto, muy bien. Bien, ahí me escribieron secante cuadrado dividido tangente, está perfecto, es lo mismo que está escrito acá. Y esto en general no tienen problemas con esa parte. El problema lo tienen con el primer miembro, la derivada del primer. ¿Cuál sería la derivada del logaritmo de f de x si aplico regla de la cadena? Uno sobre y por y derivada, profe. Perfecto. En este caso estamos diciendo f, ¿no? Entonces sería uno sobre f multiplicado por y', me dijeron, es decir, por la derivada de f. Dejo acá escrito un poquito esta parte, voy a borrar todo lo que hicimos. Está grabado en una pantalla anterior, así que podemos volver sin problema. Yo quiero que nos concentremos en cómo despejamos f'. ¿Cómo se despeja f'? Se deja en el primer miembro f', en el segundo miembro, si quieren, lo acomodan un poquito. Esto, si se puede simplificar, lo pueden simplificar. Yo aconsejo que no simplifiquen nada. Pero tengo acá f de x que pasa multiplicando a todo lo que tenía en el segundo miembro. ¿Está bien? Por eso es que escribo el corchete este para multiplicar todo eso por f. Ahora, ¿quién es f? Y f lo dejé escrito acá arriba a propósito. F es x por el seno de x por e a la x por raíz cuadrada de tangente de x. Y eso multiplica a lo que recién escribimos un poquito más prolijo, multiplica todo esto que está entre corchetes, perdón. Y ahora se borró f porque esto es solamente que lo tenía para, como ayuda a memoria. Eso es un ejemplo de una clara ventaja de la derivación logarítmica, ¿no? La derivación logarítmica se utiliza para diferenciar funciones con exponentes variables o productos complejos. Procedimiento 1. Aplica el logaritmo natural de n a ambos lados de la ecuación. Igual a f de x implies de n de y igual a ln de f de x. Bueno, de casualidad se activó esto en el celular y empezó a explicar de qué estaba hablando, lo dejé para que lo escuchen a propósito, porque ahí mencionó que se puede utilizar no solo con productos o cocientes complejos en el sentido que tienen muchos factores, sino que lo pueden aplicar cuando tengo
la variable independiente, tanto en la base como en el exponente o en la potencia. ¿Sí? Y cuando digo base y exponente, es, por ejemplo, si estoy haciendo x, que podemos poner algo que sea sencillo, elevado a la logaritmo de x, qué sé yo. ¿Se entiende entonces que la variable independiente está en la base y está en el exponente o no? Esa sería una aplicación clásica de la derivación logarítmica. ¿Por qué aplico derivación logarítmica acá? Porque no es ni una potencia ni una exponencial. Entonces, no puedo aplicar definición porque va a ser una locura resolver esto por definición. Entonces, aplico logaritmo en ambos miembros y aprovechamos la propiedad del logaritmo que me permite bajar este exponente. Este logaritmo es el que está acá. Y el otro logaritmo es el que queda luego de que bajamos el exponente. Por eso queda logaritmo por logaritmo. Y ahora queda una regla, perdón, tengo que derivar ambos miembros. Esto es un producto, la derivada de este producto, y lo puedo ver como logaritmo de x al cuadrado o como logaritmo de x por logaritmo de x. ¿Sí? Si es que lo ven como logaritmo de x por logaritmo de x, esto será 1 sobre x por logaritmo más el logaritmo por 1 sobre x. En definitiva, esto va a ser 2 veces el logaritmo de x sobre x, que sería el resultado si es que derivan la potencia del logaritmo. Bajamos el 2 por logaritmo multiplicado por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x. ¿Cuál es la derivada del logaritmo? En el primer miembro, regla de la cadena me dice que tengo que hacer 1 sobre f y derivar f'. Paso de f de x multiplicando al segundo miembro. A ver, vamos a acomodar, vamos a escribirlo un poquito más lindo. Paso entonces el f de x multiplicando acá a esto. Y si no me equivoco, a ver, lo tengo escrito acá arriba, la función f, que es la que tengo que escribir, a la derecha era x a la logaritmo, y eso multiplica a 2 veces logaritmo de x sobre x. En definitiva, la derivación logarítmica, perdón, se utiliza para facilitar la derivada aplicando propiedades de logaritmo. Veamos entonces ahora lo que les prometí porque me pedían hace un ratito por el chat. ¿Qué es lo que me habían pedido? Determinación de extremos, supongo, en intervalos cerrados. A ver, ¿qué podemos poner?
A ver, pongamos raíz cuadrada de 1 menos x² en el intervalo que va desde -1/2. A ver qué me dicen si pongo hasta 3. Quiero escuchar a alguien que diga algo de eso. ¿Puedo trabajar en ese intervalo o no? Sí, profe. Seguro. ¿Qué pasa si x es 3? Ah, no, no hay raíz de argumento negativo, claro. Bien, entonces, ¿hasta qué valor podría yo definir esto? Hasta 1. Hasta 1. Y el -1/2 está bien porque puedo llegar hasta -1, ¿no? En definitiva, si restringimos el dominio, porque se me ocurrió, ¿hay alguna limitación que me impide trabajar a la izquierda de -1/2? Sí, una limitación física, puede ser. Y después tengo la limitación matemática que no puedo estar a la derecha de 1, ¿no? Esta función, si se restringe a matemática pura, el dominio tendrá que ser este, pero yo lo restringo a ese que está ahí. Entonces, digo, voy a calcular, perdón, no hay discontinuidades, ¿no? F es continua. En ese intervalo no tienen discontinuidades, confíen en mí. Si quieren, después lo verifican ustedes, calculando límites, viendo si vale lo mismo que la función en todos los puntos, pero ahora yo digo que la función va a ser continua en ese intervalo. No significa que sea derivable en el intervalo, significa que es continua y que puede ser derivable. ¿Cómo sería la expresión de la derivada independientemente del punto donde esté trabajando? Dígame, para cualquier x, a ver cómo sería la derivada según regla de la cadena. Y pueden hablar, chicos. Expresamos la raíz como exponente de 1/2, profe. Bien, 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 bien. Perfecto. Es más cómodo trabajar la derivada de una raíz a partir de eso, ¿no? De trabajarlo como potencia. Lo que escribí ahí a la izquierda, entonces, es la función expresada como potencia. ¿Y cómo quedaría entonces? Sería 1/2 de uno Sí, menos x² elevado a la -1/2 por, perfe- perfecto. Por, sería -2x, y bien, eso sería todo. eso sería todo. Esto que está acá, esto es derivada de la raíz, ¿no? La raíz cuadrada, obviamente. Y esto que está acá es la derivada de esto. Regla de la cadena. Esto lo voy a acomodar un poquito, de modo que esto me va a quedar 1 menos x². Uy, acá quedaría 1 menos x², pero la raíz cuadrada de eso. Entonces, y encima con exponente negativo quedó, entonces la raíz pasa abajo, ¿no? Y arriba quedaría -2x, que lo voy a escribir directamente acá. Pero me acabo de dar cuenta que arriba tengo un 2 y tengo un 2 abajo. Entonces, en definitiva, esto va a quedar directamente
menos x sobre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Y creo que está bien. Me avisan, por favor, si es que detectan que esté mal, que está mal algo, ¿no? Hace un rato ya me avisaron. Estaba metiendo la pata con la derivada, ya me corrigieron. Bueno, aparentemente esto está bien. Yo me pregunto si es que para todo x perteneciente al intervalo menos uno, perdón, menos un medio uno, Profe, ¿por qué simplificó el 2? porque me quedaba un 2 arriba y uno abajo. Lo puedo simplificar. Fíjate acá y acá tenía. Ah, tiene razón. Disculpe. No, no, está bien, está bien. Es como que si lo ves separado, capaz que no te das cuenta, pero como es producto, está arriba y abajo, se va. Entonces, lo que estaba escribiendo acá es, yo puedo escribir que en todo el intervalo en el que me piden que trabaje, ¿existe la derivada? ¿Puedo escribir eso o no? Porque yo derivé a ciegas, ¿no? No, ni me fijé en qué valor de x podía estar trabajando. Lo que sí aclaré es que en el intervalo ese la función es continua. Entonces ahora pregunto, ¿es derivable en ese intervalo o no? A ver si es que están escribiendo. Me dicen que es derivable en el abierto, preguntan y me contestan también que no. No se podría tomar el uno. Perfecto. Entonces, fíjense que en realidad en uno no existe la derivada porque se haría cero el denominador. Entonces, en realidad, ahí va a ser abierto. No existe f' en uno. Entonces, x crítico igual a uno es punto, perdón, x igual a uno es punto crítico. ¿Se entiende, no, chicos? Porque la derivada no existe en uno, porque si a mí se me ocurriera reemplazar acá en la expresión de la derivada x por uno, esto sería cero, ¿no? Y no existiría la derivada. ¿En qué otros puntos vamos a considerar críticos? ¿Qué otros puntos vamos a considerar críticos? Y habíamos estado hablando de que x punto crítico, si es que la derivada primera es igual a cero. Entonces, a ver qué es lo que me están diciendo acá. Bien, bien, en x igual a cero. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál sería el punto crítico que hace que la derivada valga cero? Vamos a primero recordar cuál es la expresión de la derivada. Dijimos que era menos x sobre raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. La única chance que ustedes tienen que sea cero la derivada es cuando x vale cero. Por lo tanto, me preguntaron si es en x cero y efectivamente x cero es punto crítico. Y ahora si quieren hacemos la tablita donde yo tendría que poner todos los factores que afectan el signo de la derivada y uno de esos factores es x.
A ver, ya voy a correr esto para que se vea. En la expresión de la derivada, tengo una x que cambia de signo, o que puede hacer cambiar de signo. Lo de abajo no hace cambiar de signo. Pero además de la x tienen un -1 acá que está escondido. Entonces, en vez de poner el -1, yo directamente voy a poner al factor completito como -x. Y voy a salir desde -1/2, creo que era el primer punto. Voy a llegar hasta el punto crítico y voy a terminar, perdón, acá en 1. ¿Qué signo va a tener el factor -x a la izquierda de 0? A ver, Menos, acá. profe. A la izquierda de 0, ¿qué signo va a tener? Mm, Con cuidado, porque no estoy hablando de x solo, sino que estoy hablando de -x, ¿no? A la izquierda de cero, profe. Menos, ¿puede ser? Pero ojo que tengo menos x. X es negativo, pero con este signo menos queda positivo. Tiene razón. Y a la derecha de 0, el x sería positivo, pero con el menos va a ser negativo. Eso significa que a la izquierda de 0 la función crece. Profe, pero ahí en el exponente cuadrático tiene el signo de menos por delante, que no. No sería, con la cuadrática sería positivo y después con el signo menos no se volvería a ser negativo. Eh, a ver, capaz que voy a escribir la tabla de nuevo y la voy a hacer completita. X crítico es 0. Entonces digo, bueno, voy a poner, acá voy a salir de 0, voy a llegar, perdón, no salgo de 0, sino que dijimos que el primer valor es el extremo del intervalo, que sería -1/2. Después llego a 0 y después llego hasta 1. Entonces, en el medio de esos valores voy a ir desde -1/2 hasta 0, desde 0 hasta 1, y después no sigo nada hacia la derecha de 1, ¿no? ¿Cuáles son los factores que ven en la derivada? A ver, un segundito con el chat. Ah, ya contestaron antes. ¿Cuáles son los factores que ven en la derivada? Y yo acá veo este factor, que sería -x, y veo este factor que es la raíz cuadrada. Y no hay más nada, ¿no? No, a ver. El primer factor, -x, ya habíamos visto que a la izquierda de 0 era positivo y a la derecha negativo, ¿no? ¿Qué signo tiene el segundo factor, que es la raíz cuadrada? A la izquierda de 0, ¿qué signo tiene? Positivo, profe. Positivo. Y a la derecha de 0, Positivo también, profe. sí, sí, perfecto. Y entonces el signo de la derivada
A la izquierda de cero va a ser positivo y a la derecha de cero va a ser negativo. La función entonces a la izquierda crece y a la derecha decrece. Y la primera conclusión es que en cero la función es máximo, mínimo o nada. Máximo, ya me contestaron antes de la pregunta. F de cero es un máximo y como no analicé nada más que esto, puedo decir que es relativo. Después habrá que analizar si es absoluto o no. O sea, en realidad ya podría contestar, pero lo dejemos en este momento ahora máximo relativo. Y si no me equivoco, la función en cero, que era raíz cuadrada de uno menos x cuadrado, si no me equivoco, la función vale uno, ¿no? Hasta ahí vamos bien, chicos, ¿o no? Porque le escribamos acá, ayuda a memoria, la función f es raíz cuadrada de uno menos x cuadrado, ¿no? Y estoy trabajando entre menos un medio y uno. Acuérdese que no lo toma el uno, profe. No, no, la derivada es el que no lo toma. La función sí lo toma. Lo que no la toma el uno es la derivada. Acá me preguntan por qué la raíz cuadrada si es más menos. No, esta raíz cuadrada que escribí acá es positiva, porque no tiene un signo adelante acá. No tiene un signo menos, no tiene un más menos. Es positivo, entonces me quedo con positivo, obviamente, porque es positivo. La pregunta que les hago es si este valor de la función, si esto es relativo o ya puedo decir que es absoluto. Insisto con eso. El uno es el máximo valor que toma la función en el intervalo menos un medio a uno. ¿Qué me dicen? ¿Puede haber un valor más alto que ese? No, profe. ¿Por qué no? Porque en el único intervalo que crece es desde menos un medio hasta uno. Bien, me preguntan de ese intervalo, no, y si tomar otro intervalo más completo para el dominio de la función, el dominio matemático, tampoco va a pasar. Tiene que ser el máximo absoluto. Entonces, en realidad, este máximo es absoluto. Y están viendo que la función viene creciendo y después decrece. No hay otro crecimiento, ni viene decreciendo de aquel lado de valores superiores. Entonces, es absoluto, perdón. Ahora, ¿qué pasa con estos dos valores? ¿Qué pasa con la función en un medio y en uno? Veamos en uno, veamos en x igual a uno. ¿Qué va a pasar con la función en x igual a uno?
Voy a utilizar, a ver, amarillo. A la izquierda de uno la función viene decreciendo. ¿Qué es lo que tenemos entonces en uno? Tenemos un mínimo relativo. Perdón, acá voy a cambiar de color y voy a escribir acá En mínimo. uno es un máximo relativo, profe. Perdón, en uno En viene de uno es, perdón, mínimo. un mínimo relativo. Perfecto. ¿Y cuánto vale la función en uno? Si es que vemos acá este Cero, machetito, profe. cero. Perfecto. Y en menos un medio, si es que estoy a la derecha de un medio negativo, la función crece a partir de ese valor. ¿Qué tengo ahí? Tengo un mínimo relativo. Perdón. Sí, también, ¿no? Bueno, no se extiende mucho, pero los dos dicen mínimo relativo, así que voy a hacer. Los dos son mínimos relativos, ¿no? ¿Cuánto vale la función de menos un medio? A ver si me están escribiendo. Sí, me contestan bien. ¿Cuánto vale la función evaluada en menos un medio? Y la función evaluada en menos un medio, tengo que hacer el cálculo este, es decir, raíz cuadrada de uno menos un cuarto, es decir, raíz cuadrada de 3 cuartos o raíz cuadrada de 3 dividido 2, ¿no? Y acá tengo un problema. Los dos valores son mínimos relativos, es decir, que si quiero definir si uno es máximo, perdón, si es mínimo absoluto o no, los dos valores no pueden ser absolutos. Este es raíz de 3 sobre 2, no tengo ni idea cuánto es, mejor dicho, yo sé, pero no se los voy a decir. Es más grande que el cero porque es positivo. ¿Están de acuerdo o no? Entonces, Sí, profe. el primero, en menos un medio, no puede ser absoluto. Esto seguro que es relativo. Entonces vamos a hacer una interpretación de lo que está pasando, a ver si es que no estoy metiendo la pata yo. Yo voy a trabajar desde menos un medio hasta uno y por acá, en algún lado, disculpen la escala, tengo el cero que fue el punto crítico. ¿Qué es lo que pasó a la izquierda desde menos un medio? Dice que tengo un mínimo relativo y crecía según esto empieza a crecer. Entonces, desde acá empieza a crecer, ¿no? Hasta este punto, donde tengo el máximo relativo y después empieza a decrecer, creo, hasta cero, ¿no? Si no me equivoco. A ver, bueno, vamos adelante. Sí. La situación sería más o menos esta, ¿no? El valor máximo que alcanzamos fue uno y acá en este mínimo era raíz de 3 sobre 2 y en este valor la función valía 1, perdón, valía cero. Esa es más o menos la interpretación que hago sin darle obviamente la concavidad que tendría que tener ni nada, ¿no? Simplemente digo crece y después decrece. F de cero ya determinamos que era máximo absoluto.
¿Y cómo lo encontramos? Lo encontramos porque la derivada en cero resultó ser cero. Entonces acá en realidad tenemos que hacer algo más bonito para que la recta tangente acá sea horizontal. F de menos un medio igual a raíz de 3 sobre 2 resultó ser un mínimo y f de 1 igual a 0 resultó ser un mínimo. ¿Están de acuerdo que f en 1 es un mínimo absoluto y en menos 1 es un mínimo relativo o no? ¿Están de acuerdo con esa conclusión? A ver si. Sí, profe. Bien, me están contestando también por mensaje, me dicen que sí. Ahora, ¿por qué analicé esto? ¿Por qué el análisis acá? Porque es extremo de intervalo. ¿Por qué se analizó el uno? Se analizó porque no existe la derivada primera, pero también podríamos analizarlo por ser extremo de intervalo. ¿Está más o menos claro, chicos, lo que hay que hacer o no? Bien. Si es que además le piden los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, es fácil. El decrecimiento es desde menos un medio hasta cero, incluido, y el de decrecimiento es desde cero hasta uno, incluido. Y ahí ya cierran bien todo lo que les pueden pedir respecto a crecimiento, decrecimiento o puntos máximos, extremos relativos o absolutos. Me preguntan cómo hacen para saber si tomamos o no tomamos el valor. No hay duda de tomarlo cuando la función sea continua. ¿Sí? Ahora, si la función tiene una discontinuidad, van a tener que analizar el caso particular de si lo incluyen o no lo incluyen. Obviamente, si en el intervalo no está definida la función en ese punto, no lo van a incluir, pero puede pasarles que haya una discontinuidad donde esté definido y tengan que incluirlo. Bueno, chicos, dejamos acá, ya estaríamos entonces con el tiempo para que vayan a la práctica.